Hola, ¿cómo estás? Esta es una nueva entrega del comentario a las catequesis de Benedicto XVI sobre los padres de la Iglesia. Y en esta oportunidad vamos a tener la posibilidad de conocer a uno de los grandes de la Iglesia antigua del siglo segundo, uno de los más importantes en la conformación del pensamiento teológico de la Iglesia, llamado San Ireneo de León, o también Irineo, como se puede encontrar su nombre de acuerdo a las versiones. Pero vamos a invocar al Espíritu Santo para que sea Él el que también nos conduzca. Esta es una catequesis extensa, por lo tanto mi comentario va a ser más breve que lo de costumbre. Simplemente voy a leer y hacer pequeñas acotaciones que tengan que ver con la actualización del pensamiento de este gran Padre para nuestro tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto y verdadero según el mismo Espíritu, y gozar siempre de su celestial consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Compartimos entonces, en primer lugar, esta placa de presentación con la imagen de Benedicto XVI, Papa teólogo, el Papa liturgista, que quiso dedicar tanto tiempo de su magisterio a introducirnos en estos grandes héroes del pensamiento y de la vida de la Iglesia. Esta catequesis, como le decía, es más extensa que las anteriores, dada la importancia de la figura a quien posiblemente pudiera haber dedicado dos catequesis, pero eligió hacerlo solo en una. Queridos hermanos y hermanas, en las catequesis sobre las grandes figuras de la Iglesia de los primeros siglos, llegamos hoy a la personalidad eminente de San Ireneo de León. Las noticias biográficas acerca de él provienen de su mismo testimonio, transmitido por Eusebio en el quinto libro de la historia eclesiástica. Por si nunca estudiaste historia de la Iglesia, indudablemente que Eusebio de Cesarea es la fuente para el conocimiento de muchísimos personajes y acontecimientos importantes de los primeros siglos de nuestra historia. San Ireneo nació con gran probabilidad entre los años 135 y 140 en Esmirna, hoy Izmir, en Turquía, donde en su juventud fue alumno del obispo San Policarpo, quien a su vez fue discípulo del apóstol San Juan. No sabemos cuándo se trasladó de Asia Menor a la Galia, pero el viaje debió de coincidir con los primeros pasos de la comunidad cristiana de León. Así, en el año 177, encontramos a San Ireneo en el colegio de los presbíteros. Precisamente en ese año fue enviado a Roma para llevar una carta de la comunidad de León al Papa Eleuterio. La misión romana evitó a San Ireneo la persecución de Marco Aurelio, en la que cayeron al menos 48 mártires, entre los que se encontraba el mismo obispo de León, Potino, de 90 años, que murió a causa de los malos tratos sufridos en la cárcel. De este modo, a su regreso, San Ireneo fue elegido obispo de la ciudad. El nuevo pastor se dedicó totalmente al ministerio episcopal que se concluyó hacia el año 202-203, quizá con el martirio. Ya aquí podemos detectar algo muy, pero muy importante. Es un hombre nacido en Oriente, nacido en lo que actualmente es Turquía, que se ha educado en esta tradición joánica que le llega a través de San Policarpo, otro gran santo de la antigüedad, aunque no tenemos tantas obras de él, que fue discípulo directo de San Juan. Pero luego hace un viaje, imagínate en aquel tiempo, muy largo hacia la Galia, lo que hoy conocemos como el territorio francés, a la ciudad de Lyon. Allí es donde crece, donde madura, donde probablemente se ordena sacerdote y luego va a ser obispo. Y ser cristiano en ese tiempo era algo riesgoso. Hubo 48 mártires y él podría haber sido contado entre ellos, sin embargo Dios quiso que permaneciera con vida unos 25 años más también por la importante obra que había de desempeñar. San Ireneo es, ante todo, un hombre de fe y un pastor, un creyente, pero también alguien que ha recibido la misión de conducir a los demás. Tiene la prudencia, la riqueza de doctrina y el celo misionero del buen pastor.
Como escritor busca dos finalidades: defender de los asaltos de los herejes la verdadera doctrina y exponer con claridad las verdades de la fe. A estas dos finalidades responden exactamente las dos obras que nos quedan de él: los 5 libros contra las herejías y la exposición de la predicación apostólica, que se puede considerar también como el más antiguo catecismo de la doctrina cristiana. En definitiva, San Ireneo es el campeón de la lucha contra las herejías. Ya vamos a ver cuáles son estas herejías, pero algo muy importante: era un obispo, fue un presbítero, era un pastor, era alguien que se dedicaba a la cura de almas, que estaba en contacto directo con la realidad de las personas, con las necesidades del corazón humano. Prácticamente todos los grandes padres de la iglesia de los primeros siglos son, además de grandes eruditos, pensadores y teólogos, son santos, es decir, son personas enamoradas de Jesucristo, y son también pastores, teólogos, santos y pastores. En esta unión entre la dimensión especulativa de reflexión, la intimidad con Dios y la vida de entrega a los demás hermanos. Todo un ideal, por supuesto, para quienes hoy tenemos la misión de ser pastores, ya sea como sacerdotes, como obispos, el Santo Padre, por supuesto, también. Dos finalidades en sus obras, y han quedado principalmente dos obras recogidas de él. Una tiene esta primera finalidad, que es defender la verdadera doctrina contra la herejía, y la segunda, exponer claramente las verdades de fe. Y en la iglesia del siglo segundo estaba amenazada por la gnosis, una doctrina que afirmaba que la fe enseñada por la iglesia no era más que un simbolismo para los sencillos que no pueden comprender cosas difíciles. Por el contrario, los iniciados, los intelectuales, justamente que se llamaban gnósticos, comprenderían lo que se ocultaba detrás de esos símbolos y así formarían un cristianismo de élite intelectualista, un cristianismo básico, popular, sencillo, que se quedaba solamente en los símbolos, y algunos privilegiados, unos pocos, los gnósticos, que conocerían verdaderamente los misterios. Obviamente este cristianismo intelectualista se fragmentaba cada vez más en diferentes corrientes, con pensamientos a menudo extraños y extravagantes, pero atractivos para muchos. Un elemento común de estas diferentes corrientes, atención, era el dualismo, es decir, se negaba la fe en el único Dios, Padre de todos, Creador y Salvador del hombre y del mundo. Para explicar el mal en el mundo, afirmaban que junto al Dios bueno existía un principio negativo. Este principio negativo habría producido las cosas materiales, la materia. Se niega la unidad de la creación. Se niega que todo procede del único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay dos principios eternos. El bueno produce, crea la realidad espiritual, y del malo procede la realidad material. Y este dualismo, por supuesto, llegaba a un desprecio de lo corporal. Por lo tanto, en la manera de comprender el misterio de Cristo y la encarnación, va a haber un rechazo por la realidad de la encarnación. Cimentándose firmemente en la doctrina bíblica de la creación, San Ireneo refuta el dualismo y el pesimismo gnóstico que devalúan las realidades corporales. Reivindica con decisión la santidad originaria de la materia, del cuerpo, de la carne, al igual que la del espíritu. Pero su obra va mucho más allá de la confutación de la herejía. En efecto, se puede decir que se presenta como el primer gran teólogo de la Iglesia, el que creó la teología sistemática. Él mismo habla del sistema de la teología, es decir, de la coherencia interna de toda la fe. Sumamente importante esta defensa que hacen los padres de la iglesia de la carne. En un mundo muy influenciado por el platonismo o el neoplatonismo, se tendía a ver lo corporal y material como algo de menor calidad y de menor valor. Y en algunas corrientes de cristianismo entraba esto. Ellos reivindican que la salvación se da en la carne y a través de la carne. Hay una frase que reza así y que usaban los padres de aquella época: la carne es el gozne de la salvación, y también la carne es capaz de Dios. Esto ha sido retomado de otra manera, por supuesto, presentado al hombre del siglo XX y siglo XXI por algunos papas, como por ejemplo San Juan Pablo II, en su teología del cuerpo. Frente a un mundo que ya no entiende el significado del cuerpo y que en el fondo tiende o a idolatrarlo o a despreciarlo, Juan Pablo II muestra que
unido al espíritu humano, conforman dimensiones fundamentales de la persona y que la salvación verdaderamente tiene que pasar por la carne. Vuelvo a la lectura. En el centro de su doctrina, de la doctrina de San Ireneo, está la cuestión de la regla de la fe, en latín regula fidei, y de su transmisión. Para San Ireneo, la regla de la fe coincide en la práctica con el credo de los apóstoles y nos da la clave para interpretar el Evangelio, para interpretar el credo a la luz del Evangelio. El símbolo apostólico, que es una especie de síntesis del Evangelio, nos ayuda a comprender qué quiere decir y cómo debemos leer el Evangelio mismo. De hecho, el Evangelio predicado por San Ireneo es el que recibió de San Policarpo, obispo de Esmirna, y el Evangelio de San Policarpo se remonta al apóstol San Juan, de quien San Policarpo fue discípulo. Recordemos que San Juan es llamado el teólogo de la Encarnación y comienza su carta hablando de aquello que hemos oído, hemos visto y han tocado nuestras manos acerca de la palabra de vida que se ha manifestado. El verdadero Evangelio es el transmitido por los obispos, que lo recibieron en una cadena ininterrumpida desde los apóstoles. Estos no enseñaron más que esta fe sencilla, que es también la verdadera profundidad de la revelación de Dios. Como nos dice San Ireneo, así no hay una doctrina secreta detrás del credo común de la Iglesia. No hay un cristianismo superior para intelectuales. La fe confesada públicamente por la Iglesia es la fe común a todos, y solo esta fe es apostólica porque procede de los apóstoles, es decir, de Jesús y de Dios. No es una creación humana, no es un invento de algunos genios, es lo que nos ha sido revelado en Cristo y transmitido por aquellos que lo conocieron, que estuvieron con Él, que hablaron y comieron con Él, que lo tocaron, que lo escucharon. Lo que garantiza la continuidad con Cristo es la sucesión apostólica, esta transmisión que se da a través de personas puntuales y sus sucesores. Continúo la lectura. Al aceptar esta fe transmitida públicamente por los apóstoles a sus sucesores, los cristianos deben observar lo que dicen los obispos. Deben considerar especialmente la enseñanza de la Iglesia de Roma, preeminente y antiquísima. Esta iglesia, a causa de su antigüedad, tiene la mayor apostolicidad. De hecho, tiene su origen en las columnas del Colegio Apostólico San Pedro y San Pablo. Todas las iglesias deben estar en armonía con la Iglesia de Roma, reconociendo en ella la medida de la verdadera tradición apostólica de la única fe común de la Iglesia. Recordando las catequesis anteriores, fíjate cómo comenzamos con Clemente Romano, que ejerce el primado enviando su carta a los cristianos de Corinto. También Ignacio de Antioquía destacaba la importancia de la iglesia de Roma, la que preside la caridad. Y San Ireneo, recordemos que tuvo que hacer un viaje por el cual también fue salvado del martirio, confesaba y experimentaba y vivía esta profunda adhesión al primado que ejerce el sucesor de los apóstoles Pedro y Pablo en Roma. Con estos argumentos, resumidos aquí de manera muy breve, San Ireneo confuta desde sus fundamentos las pretensiones de los gnósticos, los intelectuales. Ante todo, no poseen una verdad que sería superior a la de la fe común, pues lo que dicen no es de origen apostólico, se lo han inventado ellos. En segundo lugar, la verdad y la salvación no son privilegio y monopolio de unos pocos, sino que todos las pueden alcanzar a través de la predicación de los sucesores de los apóstoles y sobre todo del obispo de Roma. Y en particular, criticando el carácter secreto de la tradición gnóstica y constatando sus múltiples conclusiones contradictorias entre sí, San Ireneo se dedica a explicar el concepto genuino de tradición apostólica, que podemos resumir en 3 puntos. Entonces, la crítica directa a los gnósticos. No existe algo detrás del credo, sino que el credo es la síntesis de la fe verdadera. Lo que podemos es profundizar en el credo, pero no es como una especie de pantalla detrás de lo cual está la auténtica realidad. ¿Por qué? Porque solo el credo, solo la regula fidei, solo la fe común expresada en el credo, procede de los apóstoles. Y esa enseñanza y esa salvación son para todos. No podemos limitar el deseo de Dios de salvar a la humanidad, no podemos pensar que es solo para algunos pocos.
Pero cuando él describe la tradición apostólica, y esto es muy importante, la describe con tres características. Primero, la tradición apostólica es pública, no privada o secreta. Para San Ireneo no cabe duda de que el contenido de la fe transmitida por la Iglesia es el recibido de los apóstoles y de Jesús, el Hijo de Dios. No hay otra enseñanza. Por tanto, a quien quiera conocer la verdadera doctrina, le basta con conocer la tradición que procede de los apóstoles y la fe anunciada a los hombres. Tradición y fe que nos han llegado a través de la sucesión de los obispos. De este modo, sucesión de los obispos, principio personal, y tradición apostólica, principio doctrinal, coinciden. ¿Cuál es la fe verdadera? La que ha sido transmitida por estas personas que son identificables, que existieron realmente, que son los 12 apóstoles y aquellos a quienes ellos impusieron las manos y conformaron y configuraron con su propio sacerdocio en el grado del episcopado. Segunda característica, la tradición apostólica es única. En efecto, mientras el gnosticismo se subdivide en numerosas sectas, la tradición de la Iglesia es única en sus contenidos fundamentales, que como hemos visto, San Ireneo llama precisamente regula fidei o regula veritatis. Por ser única, crea unidad a través de los pueblos, a través de las diversas culturas, a través de pueblos diferentes. Es un contenido común como la verdad, a pesar de las diferentes lenguas y culturas. Una única fe, un solo Señor, una sola fe, en la mayor diversidad de pueblos y culturas que ya existían y que aún hoy existen. Hay un párrafo muy hermoso de San Ireneo en el libro Contra las herejías. Habiendo recibido esta predicación y esta fe de los apóstoles, la Iglesia, aunque esparcida por el mundo entero, las conserva con esmero, como habitando en una sola mansión, y cree de manera idéntica, como no teniendo más que una sola alma y un solo corazón, y las predica, las enseña y las transmite con voz unánime, como si no poseyera más que una sola boca, porque aunque las lenguas del mundo difieren entre sí, el contenido de la tradición es único e idéntico, y ni las iglesias establecidas en Alemania, ni las que están en España, ni las que están entre los celtas, ni las de Oriente, es decir, de Egipto y Libia, ni las que están fundadas en el centro del mundo, tienen otra fe u otra tradición. En ese momento, es decir, en el año 200, se ve ya la universalidad de la Iglesia, su catolicidad y la fuerza unificadora de la verdad, que une estas realidades tan diferentes de Alemania, España, Italia, Egipto y Libia, en la verdad común que nos reveló Cristo. Atención porque esto es muy actual, porque hoy a veces va surgiendo dentro de la Iglesia un movimiento de disgregación, como si cada país o cada conferencia episcopal pudiera modificar aspectos sustanciales de la praxis de la vida de la Iglesia en relación con bendiciones a algunos tipos de personas o con tomas de decisiones en el orden litúrgico. Y es cierto que hay aspectos secundarios y accidentales que pueden ser adaptados por las conferencias episcopales. Cuidado porque si se modifica la praxis, la pastoral, si estas modificaciones son sustanciales, acaban siendo una distorsión de la verdadera fe y sería tremendo, como está pasando lamentablemente en algunos lugares, que de acuerdo al lugar donde te encontres, una cosa sea pecado y no pueda ser admitido, y cruzando la frontera de un país sea algo lícito, válido e incluso pueda ser bendecido. Se está poniendo en juego, se está poniendo en riesgo la unidad de la iglesia. Esta unidad que es uno de los signos de su autenticidad. La única fe en esta diversidad de culturas, en esta diversidad de idiomas. Por último, la tradición apostólica es, como dice él en griego, la lengua en que escribió su libro, neumático, es decir, espiritual. Tradición, entonces, pública, única y espiritual. En griego, espíritu se dice neuma, y espiritual es porque es guiada por el Espíritu Santo. No se trata de una transmisión confiada a la capacidad de hombres más o menos instruidos, sino al Espíritu de Dios que garantiza la fidelidad de la transmisión de la fe. Esta es la vida de la iglesia,
Es lo que la mantiene siempre joven, es decir, fecunda con muchos carismas. La iglesia y el espíritu para San Ireneo son inseparables. Esta fe leemos en el tercer libro contra las herejías, que hemos recibido de la iglesia, la guardamos con cuidado, porque sin cesar bajo la acción del Espíritu de Dios, como un depósito valioso conservado en un vaso excelente, rejuvenece y hace rejuvenecer al vaso mismo que la contiene. Donde está la iglesia, allí está también el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allí está también la iglesia y toda gracia. Qué hermosísimo texto que es citado textualmente también en el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero atención, este principio histórico que conforma la Iglesia por la sucesión apostólica es también importante y no solamente el principio neumático. Una iglesia sin la presencia del Espíritu se fosilizaría y estaría totalmente expuesta a los riesgos de perder la auténtica fe. Pero una iglesia donde no estuviera este principio histórico, visible y encarnado, quedaría a merced de falsificaciones de la acción del Espíritu. Cuidado, porque no siempre que se habla del Espíritu, se está hablando del verdadero Espíritu Santo, el que Jesús dio a los apóstoles. Cuidado porque a veces también, y esto hoy es una realidad, se le hace decir al Espíritu Santo lo que no son más que deseos, anhelos y expresiones de la carne. Y muchas veces se corre peligro de traicionar la verdadera fe que ha sido transmitida por los apóstoles. El Espíritu Santo es la vida de la iglesia, es la presencia del amor de Dios en los corazones de todos los fieles y es el vínculo de unidad y de fidelidad al origen. Como se puede ver, San Ireneo no se limita a definir el concepto de tradición. Su tradición, la tradición ininterrumpida, no es tradicionalismo, porque esta tradición siempre está internamente vivificada por el Espíritu Santo, el cual hace que viva de nuevo, hace que pueda ser interpretada y comprendida en la vitalidad de la Iglesia. Según su enseñanza, la fe de la Iglesia debe ser transmitida de manera que se presente como debe ser, es decir, pública, única, neumática, espiritual. A partir de cada una de estas características se puede llegar a un fecundo discernimiento sobre la auténtica transmisión de la fe en el hoy de la Iglesia. Es la única fe, es la que viene de los apóstoles, pero ¿cómo anunciarla al hombre de hoy? Y cómo iluminar las nuevas realidades sin traicionar aquello que nos fue confiado de manera audible y tangible a través de los apóstoles. ¿Quién puede realizar esa acción? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de Jesús. Más en general, según la doctrina de San Ireneo, la dignidad del hombre, cuerpo y alma, está firmemente fundada en la creación divina, en la imagen de Cristo, en la obra permanente de santificación del Espíritu. Esta doctrina es como un camino real para aclarar a todas las personas de buena voluntad el objeto y los confines del diálogo sobre los valores y para impulsar continuamente la acción misionera de la Iglesia, la fuerza de la verdad, que es la fuente de todos los auténticos valores del mundo. Aquí es como que Benedicto XVI se quedó sin tiempo. Seguramente le hubiera gustado ampliar mucho más esta dimensión antropológica y las implicancias que tiene también en el anuncio del Evangelio del hombre de hoy y en el discernimiento de los auténticos valores humanos presentes en las culturas de la actualidad. Espero que esta catequesis te haya gustado, ojalá que te den ganas de buscar más en internet sobre San Ireneo, incluso conseguir sus obras, a ver sus héreses. Contra los herejes es un poquito más difícil, pero tiene pasajes preciosos. En cambio, la exposición de la verdadera fe o la demostración de la fe es mucho más sencillo, como un primer catecismo, y también tiene momentos increíbles. Sobre todo, recuerdo algunos pasajes de doctrina trinitaria realmente admirables y de una gran belleza y sencillez al mismo tiempo. Que el Señor te bendiga y si te gustó este video, compartilo con todos tus contactos.